Bueno, vamos a ver, hoy vamos a hablar sobre el morbo que despiertan los crímenes en la sociedad. Y para empezar quería tratar el tema de Anónimo García. Anónimo García era una persona que había sido condenada, y su condena de hecho había sido ratificada por la Audiencia Provincial de Pamplona, a 1 año y 6 meses de cárcel, de prisión, por ser el autor del tour de La Manada, este caso que fue tan mediático y demás. Pues sí, Anónimo García ha sido absuelto por el Tribunal Constitucional y dice él mismo que en este proceso, que ha durado muchísimos años de litigios legales y recursos, se ha gastado más de 30.000 euros que cree que jamás va a recuperar. La historia de Anónimo García la reflejó únicamente Juan Soto Ibars, que publicó de hecho un libro tratando su tema titulado Nadie se va a reír. Así que voy a contar un poquito la historia que ha llevado todo ese proceso hasta aquí. Primero ocurrió, pues eso, el tema de La Manada, en el cual pues hubo un grupo que se hizo llamar así el mismo La Manada, que bueno, fue condenado por haber violado a una chica de forma grupal. Bueno, pues Anónimo García era el fundador de un grupo performativo, por así decirlo, de humor surrealista, que eso hacía pues sus performances un poco de forma crítica, haciendo crítica social y poniéndote en un espejo y mostrando pues eso, contradicciones. Hacían una especie de manifestaciones de disfrazados como gente del siglo XIX diciendo abajo los camiones, queremos volver a la antigüedad o cosas así. En la manifestación famosa del 8M soltaron una tremendísima pancarta con la bandera de España gigantesca de un edificio que ponía Viva España feminista, como haciendo este contraste entre, oye, lo que estáis reclamando en el 8M es una España feminista, pero a la vez digo Viva España, que es algo que diría más bien alguien de la derecha. Bueno, en esa ocasión, por cierto, les dieron una buena, como decimos aquí, una buena malleira la gente de la manifestación. Otra ocasión, fueron a una firma de libros, si no me equivoco, de Esperanza Aguirre, y tenían unas camisetas que decían que eran de una especie de club de fans que se llamaba Feministas con Esperanza Aguirre, claro, y aún por encima las siglas de eso son FEA. Bueno, pues este era el tipo de performances o cosas que hacían este grupo de Homo Belamine, y hacían pues unas cuantas cosas más. Cuando ocurrió todo el tema de La Manada, de las fiestas de San Fermín en Pamplona, se generó en España, seguramente todos lo sabéis, un boom, ¿no? Un boom mediático, un boom que afecta a la política y demás. Algo que ocupa todos los medios de comunicación, toda la palestra informativa, casi no se habla de otro tema y demás. Esto lo hemos visto a lo largo de mi vida, por lo menos lo he visto en varios casos, ¿no? Por ejemplo, el caso Asunta fue uno de ellos, el caso de la niña Mariluz, el caso de incluso algo que no tenga nada que ver del niño que se cayó a un pozo, o el caso incluso del pececito del niño Gabriel. Estos casos, o incluso estaba pensando también en los hijos de José Bretón, que él mismo los mató, ¿no? Estos casos son tan virales, son tan impactantes algunos de ellos, que bueno, generan muchos sentimientos en la población y que remueven mucho las conciencias, y entonces los periodistas los estrujan hasta más no poder, ¿no? Así, con el caso de La Manada, pues podíamos ver cómo se hacían reportajes día sí día también de aquí es el lugar, la cafetería donde La Manada comió justo antes de que ocurriera eso. Aquí es el banco donde se encontraron con la chica y se hicieron esa proposición y demás. Aquí es el portal donde violaron a esta chica y demás. Temas, como digo, realmente escabrosos. Es decir, si lo piensas seriamente, hay una especie de vanagloria en todo absolutamente lo que ha pasado, cuando incluso, no sé, si nos paramos a pensar, realmente todo esto es una desgracia. Y este caso, o cualquier otro, con muertes, con lo que sea, se actúa de una manera que veo muy difícil que la familia pueda pasar un luto, porque cuando hablamos de víctimas hay unas personas que son víctimas y luego están todos los que rodean a esas víctimas,
y hay un duelo que pasar. Bueno, pues con toda esa vorágine mediática, todas estas noticias, este tipo de noticias que ya he dicho, cogió Homo Belamine y dijo: vamos a plasmar lo que están haciendo los medios de comunicación. Así que, bueno, están poniendo en Antena 3, en Telecinco, en todas las cadenas, cómo ha sido paso a paso el proceso donde ocurrió esta violación. Así que vamos a hacer nosotros un tour. Y no hicieron un tour de verdad, simplemente crearon una página web donde decía y se anunciaba el tour de la manada. Y bueno, esa página web creo que de hecho duró como un día o algo así. Y el problema fue que dentro de toda esta vorágine, los medios de comunicación se hicieron eco de esto y empezaron a decir que había un grupo de gente haciendo algo que mirad qué barbaridad, mirad qué mal, hay alguien lucrándose haciendo el tour de la manada. Cuando en realidad, precisamente lo que ellos estaban tratando de denunciar con esta especie de performativa surrealista era que los medios estaban haciendo realmente tours de la manada, que los medios estaban lucrando gracias a que había una chica a la cual 5 energúmenos habían abusado o agredido sexualmente. Pues bueno, no solamente es que, claro, esto llegó a los medios, sino que llegó al final a la propia chica de la manada. Y Anónimo García, por ser el que había comprado el dominio para hacer aquella página web, que entonces de hecho ya estaba hasta cancelada, recibió una denuncia por trato vejatorio. Referente a esto, todos los juristas que he escuchado hablan de cómo esa condena era un sinsentido por todos lados. A mí, así de entrada, lo que me inquieta en relación con este caso, precisamente porque dinamita los principios que supuestamente rigen el derecho penal, es que no se castiga a una persona tanto por lo que ha hecho, sino por cómo se ha sentido otra a resultas de una interpretación errónea de lo que ha hecho. Porque no sé si lo hemos comentado, el tour era ficticio. Pero además es que el uso del tema del trato vejatorio, hasta entonces en España se había utilizado con cosas que estaban relacionadas con la tortura. En cambio, en este caso, pues se utilizó eso como única forma en la cual denunciar a esta gente tan mala que había osado, entre comillas, burlarse de la víctima de la manada, cuando en realidad se estaban burlando de todo lo que estaba ocurriendo con los medios. Pues eso, como digo, Anónimo García fue condenado, aunque parecía que aquello no tenía ningún tipo de recorrido en principio, y estuvo litigando durante mucho tiempo. Esa condena, esa denuncia le valió el perder su trabajo. Trabajaba para Greenpeace y mirad qué paradoja, trabajaba en una sección en defensa de la libertad de expresión, así que Greenpeace, ole por vosotros. Y bueno, pues vio cómo todo el mundo en general le dio la espalda durante muchísimo tiempo, hasta que llegó Juan Soto Ibars y plasmó su historia en este libro. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que me imagino el dolor por el que ha pasado este pobre hombre, y ojalá que esta última sentencia pueda empezar a ayudarle a curar heridas. Por lo que he visto, el hecho de que se interesara a alguien por su historia, un periodista que quisiera plasmar, oye, mira, está esta situación, nadie está hablando sobre esta situación, esto es una injusticia, es algo sin precedentes en este país. Así que el hecho de que Juan Soto Ibars escribiera este libro, de alguna forma dignificó un poco su figura dentro de toda esta situación tan desastrosa y tan mala para su vida, ¿no? Y bueno, como digo, pues ha sido... Y bueno, como digo, pues por fin se ha... Y bueno, como digo, por fin se ha llegado a su absolución y ya está. ¿Y cómo son las cosas? Que si bien durante muchísimos años y durante todos estos años no ha habido ningún medio que se interesara medianamente por lo que había ocurrido y por la injusticia legal que estaba sufriendo este hombre, ahora que ha sido absuelto, sí que, bueno, pues hay en El Mundo algún artículo al respecto, y ahora que ha sido absuelto, pues ya están hablando un poquito de eso. Y de hecho me hizo muchísima gracia porque en El Mundo estaban hablando de la persecución mediática que este hombre sufrió. Y mi pregunta es, bueno, no he visto El Mundo de hace, pues no sé, 5 o 6 años o cuando fuera, pero ¿realmente El Mundo no fue parte activa de la persecución mediática que este hombre sufrió? Pues permitidme que lo dude, la verdad.
En fin, pues a todo esto quería hablar sobre cómo estas cosas escabrosas, estos crímenes, estas historias que son como terribles, parece que de alguna forma nos enganchan, conectan algo con los seres humanos y nos conectan y nos hacen querer saber más y más y más. Y creo que se pasa al extremo opuesto, al extremo de, oye, paremos esto ya de una vez. En mi entorno cercano hay alguien que vivió una de estas historias terribles, una de estas noticias que fueron virales, que fueron de interés a nivel nacional respecto a un crimen horroroso. Y cuando me habló de cómo vivió todo el proceso judicial, primero me habló de cómo cuando fue a declarar en el juicio y demás, uno va con toda su buena intención y decir quiero pues colaborar y ayudar en todo lo que pueda a esclarecer las cosas y demás, y resulta que al día siguiente toda su testifical es filtrada y empiezan a publicarse en los medios datos que eran totalmente privados. Aquí hay que decir una cosa: ¿quiénes filtran? ¿Quiénes son los que filtran los datos? Bueno, esta persona me decía que muy probablemente los funcionarios del juzgado. Yo no sé si eso es verdad o no es verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, hace poco ha habido un proceso legal y judicial muy heavy contra Sálvame porque tenían a un trabajador de la policía a sueldo al que le pagaban por desvelar los asuntos, digamos, judiciales o los antecedentes penales de famosos. Así que podemos imaginar que haya periodistas detrás de sobornos o de pagos indebidos a funcionarios. Pues por supuesto. Bueno, pues gracias a esa filtración no pararon de acosar a esta persona en su trabajo, ni de acosar a sus clientes ni a las familias, de tenerlos día y noche, de metérseles periodistas en su trabajo, incluso invadiendo, por supuesto, propiedad privada, hasta el punto de tener a gente durmiendo en los coches esperando pues que abrieran, que salieran para poder pillar una foto, una declaración o lo que fuera. Incluso, y diré más, y no quiero hablar de más, de verdad, en Antena 3 y en Telecinco extrajeron imágenes que alguien había subido, pues creo que a su Facebook personal y demás, las extrajeron y las publicaron, en las cuales incluso había menores y no les pixelaron la cara ni hicieron absolutamente nada por proteger la identidad de estos menores. Y me hace mucha gracia porque después hablarán de la salud mental. Esta gente que hacía preguntas insidiosas, que no paraba de acosar a padres respecto a lo que ocurría con sus hijos, si usted cree que sus hijos están seguros y cosas así, como dando a entender que a lo mejor estas personas han tenido algo que ver en aquel crimen atroz, ¿eh? Bueno, pues pasado el tiempo hubo documentales, hubo reportajes, incluso hubo documentales sobre cómo se había tratado mediáticamente este tema. Y bueno, durante todo este proceso, el cual, insisto, periodistas día y noche haciendo preguntas, intentando meterse en tu trabajo, intentando meterse en tu vida, tratando de sacar fotos o vídeos en cualquier momento, también invitaron a esta persona a hablar en los medios. Así que no solamente estaban tratando de buscar alguna declaración para su programa o su columna de turno o su directo, sino que también estaban intentando ya, oye, ven aquí, hacemos un programa sobre esto y te pagamos y lo que sea. Ante la negativa constante de esta persona, le llegaron a ofrecer 20.000 euros por ir a la televisión a hablar. Y esta persona lo único que les dijo es: lo único que quiero es que quitéis las imágenes de los menores. Finalmente eso ocurrió y no fue a más. Incluso hace bastante poco se estrenó algún reportaje sobre ese tema y volvieron
a invitarle, volvieron a ofrecerle dinero y pues esta persona dijo simplemente no. Incluso hace poco se hizo una especie de documental de nuevo, un reportaje, lo que fuera, y volvieron a llamar a esta persona y volvieron a encontrarse una negativa por su parte. Y entonces el periodista que habló pues con esta persona, pues evidentemente pensaría que, bueno, habrá que poner algo de dinero, lo que sea, mira, pues te pagamos tanto y tal. Y no podían entender que no quisiera participar o que no se vendiera de alguna forma a cambio de dinero, ¿no? Oye, tengo que decir que yo no voy a juzgar a alguien que haya tomado la decisión contraria. Pero sí hay un punto, y esta persona me lo decía, del acoso que estaban recibiendo cuando lo que estaban tratando es de pasar un duelo, tratando de estar tranquilos, tratando de hallar respuestas y de otorgar respuestas a las personas alrededor que no sabían qué es lo que estaba pasando. Y como digo, con el cuerpo todavía caliente. Y bueno, con todo esto, hay un punto que es el derecho a la información. Hay un punto que es oye, la población tiene derecho a estar informada. Pero a veces esto está reñido con la familia tiene derecho a estar tranquila, la familia tiene derecho a llorar, la familia o los amigos tienen derecho a sufrir y a que nadie les saque una foto mientras están sufriendo. Así que cuando nosotros consumimos ciertos productos que son súper sensacionalistas, que son escabrosos, probablemente de las cosas de hecho más escabrosas que uno puede ver, pues son los infanticidios o cosas, como hemos hablado también de La Manada, cosas muy truculentas, muy escabrosas. Deberíamos de reflexionar cuando lo que estamos consumiendo de información no se ha convertido en un circo. E insisto, tal vez yo no sé ni siquiera dónde está el límite entre una cosa y la otra. No sé dónde está el límite entre, bueno, tenemos unos pobres reporteros que cobran una miseria y que están tratando de ganarse el pan. Y también tenemos a una población con ganas de saber, con morbo, con algo como si fuese una droga, pidiendo más y más. Y a veces nos olvidamos también de las personas, de qué está pasando en el corazón de la gente, de qué está pasando en la vida de la gente. Porque este tipo de cosas, si no ayudan a sanar heridas, sino que aumentan el dolor, pues realmente no se están haciendo por los seres queridos, por la familia, por velar que estén bien y demás. En cuanto se va el reportero, en cuanto hacen desconexión, esa gente va a quedarse allí con su dolor, con sus pesadillas por la noche, con sus inseguridades, con el tener que mirar 2 veces por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y van por encima ahora haciéndose famosos y que toda España los conozca, para que todos sepan que está sufriendo, que está fatal, que esta es la conexión que tenía con las víctimas o con los victimarios, me da igual, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos de la humanidad y nos olvidamos de las personas. Así que nada más, quería dejar esta reflexión, insisto, yo no sé dónde está el límite aquí de lo moral o lo inmoral, pero sí que no nos olvidemos de tener en cuenta eso, a las personas. Así que mi enhorabuena a Anónimo García, me alegro que haya prosperado la cordura, la libertad de expresión, y también luego está el otro tema, que yo no tengo que tocar demasiado en el canal, pero es verdad que ningún juez quiere un caso como el de Anónimo García, porque supone tener que, entre comillas, no darle la razón a la víctima de La Manada. Nada más, lo dejo por aquí, gracias por ver este vídeo hasta el final, déjame un comentario diciéndome qué es lo que te ha parecido, insisto, no tienes que estar de acuerdo conmigo, dale un like, suscríbete para no perderte más vídeos y espero que tengas un muy buen día. Yo ahora me marcho, que tengo que marchar.